Bueno, en esta clase voy a sintetizar los principales aspectos de la segunda parte del texto de Waldo Ansaldi, que recordemos se titulaba Una modernización provinciana 1880-1914. Recuerden que en la clase anterior vimos la primera parte del texto que hablaba de la ciudad colonial. Ahí vimos que la ciudad colonial se reducía a un dámero de 70 manzanas, que prácticamente no había sufrido cambios durante casi 3 siglos, ¿no? Ahora vamos a comenzar a analizar la fase que nosotros le llamamos de la ciudad moderna. Los cambios que sufrió la ciudad, analizar por qué el autor habla de una modernización provinciana, ¿no? Recuerden que ahí insisto bastante sobre el título del artículo, que el autor le llama una modernización provinciana. No habla de una modernización provincial como muchas veces me suelen poner en los textos, sino que al decir provinciana está queriendo significar algo que lo vamos a ver al final del video. Entonces la idea de este video es relacionar fundamentalmente tres aspectos. El primero de ellos es la emergencia del modelo agroexportador y la relevancia que tuvo en la ciudad. En segundo lugar, cuáles fueron esos cambios de la ciudad, fundamentalmente uno que es la emergencia de los barrios-pueblos. Y en tercer lugar, analizar el impacto de las políticas y el rediseño urbano. Entonces vamos a empezar ya con el primer aspecto, que tiene que ver con, cuál fue el agente de cambio, digamos, de la ciudad, de esa ciudad que había estado tan detenida en términos de planeamiento urbano durante muchos siglos. Recordemos que habíamos visto con Roncayolo, que era el autor, el geógrafo al cual citaba Ansaldi, que siempre debemos pensar la ciudad no como una suma de funciones, sino en relación a un sistema más amplio, ¿no? Entonces vimos que hasta mediados del siglo XIX teníamos una ciudad apretada a la plaza central o a la plaza mayor, y que había tenido, lo hemos visto anteriormente, muchas dificultades para superar esos límites físicos de la ciudad, digamos. Es decir, recordemos cuáles eran esos límites físicos: el río Suquía por el norte de la ciudad, el arroyo de la Cañada hacia el oeste, y también las barrancas tanto del norte como del sur. Bien, entonces repito esto de que para Roncayolo había que pensar las ciudades en relación a un sistema más amplio y historizando las funciones. Entonces ahí vamos a ver que el gran cambio de la ciudad de Córdoba en términos de transformaciones urbanas no es casual que se va a dar cuando se produce la inserción dependiente del país en el capitalismo internacional, a través de ese llamado modelo de desarrollo hacia afuera, que ya sabemos que fue el modelo agroexportador. ¿Cuál es el icono de ese modelo agroexportador? Bueno, el ferrocarril. Obviamente, como en todas las ciudades de nuestro país, la llegada del ferrocarril ha sido el gran agente de transformación de las ciudades. Para el caso de Córdoba, la llegada del ferrocarril central argentino y sus ramales en 1870 implicó una suerte de círculo virtuoso, diría yo. ¿Por qué? Por un lado, se necesitaba el ferrocarril para trasladar los materiales, pero también, en la medida que se crean las estaciones, van llegando grupos de personas, contingentes de personas que se van trasladando hacia la periferia. Entonces ahí es como vamos a ir viendo cómo en torno a esa llegada del ferrocarril van a ir emergiendo nuevos núcleos de urbanización y fundamentalmente algunos barrios. Los más conocidos, o el más conocido quizás ustedes tengan registrado, es los talleres ferroviarios que estaban en Alta Córdoba, que hoy en día persiste en el barrio Alta Córdoba, una de las principales estaciones ferroviarias. Pero además de Alta Córdoba podemos mencionar Malagueño, en San Vicente, una serie de estaciones que no extrañamente van a tener que ver con un muy incipiente proceso de protoindustrialización de la ciudad. Entonces, pensemos, en Alta Córdoba tenemos los talleres ferroviarios, en Malagueño era un centro dedicado a la producción calera.
El ferrocarril en malagueño también va a empalmar con otro ramal que va a ir hacia el barrio de Ferreira, que también, eso lo vamos a ver más adelante, para los años 50, en el siglo XX, va a ser otro gran polo industrial cordobés. Entonces quiero destacar eso. Empieza a aparecer un nuevo sector productivo en la zona de transición de esa cuadrícula, de ese dámero, y aparecen estas nuevas barriadas en las cuales se nuclean en torno a las estaciones los establecimientos fabriles y manufactureros. Entonces ahí es cuando Ansaldi va a decir, bueno, con el ferrocarril la ciudad se disloca, se desarma, se desorganiza, ya no es esa cuadrícula tan clara como en la época de la ciudad colonial. ¿Por qué? Fundamentalmente porque el ferrocarril no puede permitirse esos rodeos que hacían las carretas, los arrieros. Debe entonces romper las barrancas, trazar puentes sobre el río, y así es como van a emerger nuevas urbanizaciones. Algunos comentarios muy breves en torno a ese ferrocarril. Ansaldi va a decir, bueno, tuvo mucha relevancia en crear un área vinculada a lo que hoy va a ser el Gran Córdoba, o sea, conectar ese casco céntrico con unos 30 kilómetros alrededor de la ciudad. También tiene una función muy importante para conectar con la región, con la zona del noroeste de la provincia también, y también con conectar Córdoba con el mercado nacional. Pensemos que un ramal del tren va a llegar hasta Tucumán y el otro va a ir hacia el este, hacia Rosario. Sin embargo, lo que va a destacar, esto sí es un punto de comparación con otras grandes ciudades del país, fundamentalmente con Buenos Aires, es que no tuvo un papel muy fuerte en la suburbanización. ¿Qué quiero decir? Que en el caso cordobés, y esto es algo que lo notamos hoy en día, no tuvo tanta importancia el tren en el traslado de pasajeros desde la periferia de la ciudad hacia el centro de la ciudad. Pero sí tuvo un rol muy central, muy importante en cambiar la trama urbana creando nuevas barriadas y alterando la expansión hacia el oeste que habíamos visto de la época tardocolonial. Encontramos entonces que más o menos paralelamente a esta transformación motorizada por el ferrocarril van a aparecer los famosos barrios pueblos de la ciudad. En algunos casos, como dijimos antes, esa ligazón o esa conexión es muy fuerte, como en el caso de Alta Córdoba, digamos, que surge fuertemente ligado a los talleres de ferrocarril. Pero en todos los casos, en realidad, influye indirectamente en la medida que vemos una ciudad moderna que se debe ampliar, que hay crecimiento demográfico, que hay aumento de la población. Entonces, cuando hablamos de barrios pueblos, estamos hablando particularmente de los primeros barrios que surgen en lo que por entonces era la periferia de ese dámero original que habíamos analizado en la clase anterior. ¿Por qué aclaro esa idea de periferia de ese momento? Porque en realidad el concepto de periferia, eso lo vamos a ir viendo, es un concepto sumamente relacional. Digamos, lo que es una periferia en este momento no lo va a ser después, o no es lo que es la periferia de la ciudad para nosotros hoy en día. Lo que quiero destacar es que, van a ser esos. ¿Se acuerdan cuando dijimos, una ciudad limitada por los límites físicos, por el río, por las barrancas? Bueno, en realidad estos barrios son los que van a empezar a romper con esos límites. De hecho, les comentaba la otra vez, Alta Córdoba obviamente debe su nombre a esa posición mucho más alta, digamos, por estar por encima de las barrancas respecto del casco céntrico. ¿Cuáles serían esos barrios pueblos? Bueno, Alta Córdoba, General Paz, San Vicente, Alberdi, lo que se va a llamar el Pueblo Nuevo o Güemes hoy en día. Ahí van a tener un mapita en donde los pueden ubicar y vamos a ir tratando de identificarlos de a poco. ¿Qué es lo importante de estos barrios pueblos? Bueno, allí, como les había dicho, aparecen los primeros emprendimientos protoindustriales, manufactureros, que implican cierto grado de modernización. Podemos mencionar, por ejemplo, hornos de cal, molinos harineros,
Derivados de esos molinos harineros, la fabricación de pastas. Son, por ejemplo, de esa época las famosas, le llamaban las fidelerías de Otonelo en el barrio San Vicente. También aparece una muy incipiente industria del calzado. Me gustaría destacar también o preguntarme por qué esta idea de pueblo o de barrio-pueblo. Bueno, en realidad esto lo que está haciendo es, en primer lugar, destacar ese carácter periférico con respecto al casco céntrico, pero en segundo lugar habla de cierta autonomía barrial, ¿no? Eh, Son núcleos de establecimiento de pobladores, digamos que en general están, si bien no están desconectados del casco céntrico, tienen cierta lógica de autonomía o de pueblo. Por lo tanto, ahí, ¿se acuerdan que cuando yo les hablaba de los modos de control de la ciudad? En este caso, esta autonomía de esos barrios implica también que empiezan a aparecer toda una serie de instituciones que regulan las conductas. ¿Se acuerdan cuando yo les dije? La ciudad moderna es una ciudad que regula las conductas, no tanto desde la visibilidad como era la ciudad colonial que vimos en la clase anterior, sino a partir de las instituciones. Y ahí ya entra más una mirada más típica del poder disciplinario de las instituciones. Entonces ahí podemos ir identificando, eso lo vamos a ir haciendo en algunas clases o en algunos trabajos, ver qué actividades había en esos barrios. Bueno, podemos hablar de San Vicente como un barrio de quintas al este de la ciudad, también donde se instala una cervecería como el Anglo Argentina, también llamada Río Segundo, Alta Córdoba los talleres, molinos harineros. Pero otro aspecto también a destacar tiene que ver con qué políticas desarrolló la municipalidad en torno a esta ciudad que se venía modernizando. Entonces ahí vamos a empezar a trabajar la idea del higienismo. ¿Qué es eso del higienismo? Yo se los comenté en alguna clase, tiene que ver con pensar la ciudad desde el enfoque de la enfermedad y la protección. ¿Qué significa? Significa que se consideraba que lo fundamental en una ciudad que se comenzaba a expandir era regular los cementerios, mataderos, alejar las industrias, regular las casas de inquilinato como estaban, como eran las que había en la zona de Pueblo Nuevo, en el actual Güemes. Encontramos entonces que esas décadas de fines del siglo XIX, 1880, 1890, son una época de secularización de las costumbres, nuevas prácticas urbanas, aparece con mayor fuerza la idea de recreación, también son los años de la creación de parques como el Parque Elisa, que luego, después de la Revolución de 1890, va a pasar a llamarse Parque Las Heras. También es la época de un ensanchamiento espacial de la ciudad, de incremento del costo de vida, aparición de la tuberculosis, todo esto está muy relacionado a la idea de ciudad higienista. Hay entonces un ritmo mucho más intenso y complejo en la vida cotidiana de la ciudad. Y eso en parte se va a expresar con bastante fuerza en el déficit habitacional. Es decir, empiezan ya, aunque uno no lo crea, ¿no? A fines del siglo XIX la idea del problema habitacional, con el crecimiento demográfico, obviamente. Entonces ahí es donde, bueno, no me voy a detener demasiado en esto, pero destaco dos figuras de la época. Una de ellas el intendente, Luis Rebol, quien fue el famoso creador de las casas para obreros, actualmente ubicadas en lo que hoy es el Paseo de las Pulgas, quien también había tenido ciertos planes de ensanchamiento espacial de la ciudad, de algunos cambios en el alumbrado, en la generación de tranvías. Y además, otra de las figuras que menciono ahí es un empresario privado, que es Miguel Crisol, quien tuvo a su cargo el proyecto de nivelación de las barrancas del sur. Esas barrancas del sur tienen que ver con, al ser terraplenadas, removidas, implicaba la consolidación de ese espacio que era la Córdoba Nueva. Tenemos entonces una época de renovación urbana, después podemos ver más en detalle cuáles fueron sus características, cuáles fueron sus límites.
Ansaldi en alguna parte del texto va a decir hay una ciudad modernizada más no moderna. Después tendríamos que analizar un poco esa frase. Pero ahora me gustaría detenerme en, bueno, ¿cuál es el tipo de desarrollo que sí se va a consolidar en Córdoba? Y ahí es cuando, de nuevo, Ansaldi, en realidad no surge de él esa metáfora, pero la toma de un filósofo que se llama Marshall Berman, va a decir, en Córdoba hubo una expresión de algo que es típico de esa modernización y modernidad de fines del siglo XIX, que es un modelo fáustico. Y bueno, no me voy a detener en los detalles de cuál es la metáfora. En realidad está haciendo alusión a una obra de literatura alemana muy clásica. Fausto era uno de los personajes de esa novela. Lo que dice que caracteriza el modelo fáustico de desarrollo va a ser la prioridad a los grandes proyectos de energía y transporte, digamos. Es una época en la cual el desarrollo estaba concebido en términos de grandes proyectos y particularmente otro de los rasgos es que va a haber una síntesis del poder público y privado. Es decir, una combinación entre lo público y lo privado que ya vimos que para el caso de Córdoba no se resolvió del todo bien. Vimos que los proyectos de terraplenamiento de Crisol, de la Nueva Córdoba, no se produjeron en el momento que se debían. Vimos todos los conflictos o les comenté en alguna clase los conflictos que se desarrollaron en torno a la política de Violet Macé de creación del dique San Roque. Muchas veces esos proyectos por cuestiones políticas quedaban truncas, pero bueno, habría una expresión de esa cuestión del poder público y privado en el desarrollo de la ciudad. Y el tercer aspecto de ese modelo fáustico sería que aspira a un desarrollo de largo plazo de las fuerzas productivas. Entonces el ícono más grande de ese modelo fáustico de desarrollo va a ser la construcción del dique San Roque. El dique que no solamente servía para regular los cauces de los ríos, sino también tenía un uso muy importante para la producción de energía hidroeléctrica, que obviamente va a servir para alimentar de energía a la provincia y a la ciudad esta que estaba en vías de modernización. Llegamos entonces a la parte final de esta clase en la cual quiero hacer algunas aclaraciones en torno a estos conceptos que venimos trabajando, que son el de modernidad, modernización, modernismo. Muchas veces hablamos de una ciudad moderna, hablamos de una ciudad que está en proceso de modernización, hablamos a veces de arquitectura modernista en la ciudad. Todos estos son conceptos bastante complejos que de manera muy seguida se los trata indistintamente. En general, cuando se los usa de manera indistinta, en realidad se toma la modernidad como una serie de rasgos dentro de un proceso de modernización. Es decir, por ejemplo, si pensamos en una ciudad moderna, sería una ciudad urbanizada, en la cual la sociedad está alfabetizada, en la cual está aumentando la población, donde hay movilidad geográfica, donde hay costumbres secularizadas. Serían todos estos rasgos que darían cuenta de algo moderno. Pero eso algo moderno derivaría de un proceso que en realidad sería socioeconómico, podríamos decir, que sería el proceso de modernización. Entonces, en general, se lo ve como lo moderno, el rasgo que muestra un proceso de modernización. Sin embargo, hay otros autores que pretenden hacer como una diferenciación más clara. Y ahí en particular es que Ansaldi retoma a este filósofo que se llama Marshall Berman, quien primero que nada va a hablar de la modernidad. Ustedes han escuchado hablar de la modernidad en muchas materias, en general utilizamos el concepto de edad moderna en historia. Tiene que ver con esto, la experiencia de la modernidad. Lo que va a decir Berman es que la modernidad es un tipo de experiencia vital, de uno mismo, de cómo se experimentan el tiempo y el espacio, las posibilidades, que va a ser compartida por todos los seres del mundo.
efectivamente esta modernidad estaría caracterizada por, como lo habrán estudiado en historia en algún momento, por la prioridad del ser humano, el humanismo, un pensamiento antropocéntrico, el desarrollo de la técnica. Y ahí Berman va a recuperar las fases de esa modernidad, en la cual todavía viviríamos hoy en día, habría que discutirlo eso. Entonces aparecerían allí la división en esos dos grandes conceptos de la modernidad, que son modernización y modernismo. La modernización tendría que ver con los descubrimientos de las ciencias, el cambio que produjo este mundo científico, el desarrollo industrial, el crecimiento urbano. En cambio, el modernismo estaría asociado más a un rasgo de esa modernidad que tiene que ver con el arte del siglo XIX, de comienzo del siglo XX, que va a tener una serie de características que ahí los van a tener en el cuadrito. Para Berman, lo que ha logrado el pensamiento actual, digamos, es dividir el pensamiento de la modernidad en dos compartimentos, que serían, por un lado, pensar la modernización, es decir, la economía, la política, los procesos de desarrollo, y por otro lado, el modernismo, la parte esta que tiene que ver con el arte, con la cultura. Berman va a decir que esto responde a un desdoblamiento que se produjo en el siglo XIX sobre esa idea de modernidad, entregar lo potencial, lo bueno y lo negativo de esa modernidad. Pero algo que va a estar permanentemente apareciendo en los autores, sobre todo latinoamericanos, y en este caso de Córdoba no es la excepción, es que lo que se ve, sobre todo en los países periféricos, es una relación conflictiva entre esos aspectos de la modernización social y económica y el modernismo. Y ahí lo que quiero agregar, que es algo que se está insinuando en el texto de Ansaldi, es que en realidad no lo dice explícitamente, pero intuyo yo que su planteo tiene que ver con que la relación esta entre modernización y modernismo es aún menos audaz en el caso cordobés que en el caso de Buenos Aires. Entonces ahí es cuando llegamos a esa tesis o esa hipótesis final, digamos, del texto de Ansaldi, que va a decir, bueno, esta ciudad cordobesa de fines del siglo XIX se va a modernizar, van a aparecer tranvías, iluminación, teléfonos, agua corriente, negocios de moda, hoteles lujosos, hospitales, plazas, teatros, parques. Va a desacralizar esa vida colonial, va a fragmentar ese espacio tan homogéneo de la ciudad colonial en espacios más dispersos. Pero todo eso no va a terminar de romper con esa debilidad de la burguesía industrialista de Córdoba, ¿no? Entonces va a haber que esperar, a pesar de esa potencialidad de la década de 1880, 1890, de proyectos urbanizadores, de desarrollo, va a haber que esperar hasta el siglo XX, con la sustitución de importaciones fundamentalmente, para que la ciudad comience con mayor fuerza un proceso de desarrollo urbano.